Choque. Muchísimas gracias, amigos, por venir a acompañarnos en la tarde de hoy. El choque de alguna manera recoge muchas inquietudes que yo tenía como escritor, cosas que yo quería decir desde hace tiempo. Para nadie es un secreto que en nuestro país vivimos cosas que son como únicas en el mundo. Las cosas que nosotros vivimos en el día a día, que enfrentamos las distintas generaciones. Yo quería de alguna manera contrastar esa generación que representa Tania Sarabia, que es la generación Baby Boomer. Es esa generación que nació en los años, Tania me va a matar cuando diga la fecha, pero esa generación que nació entre los años 40 y principios de los 50. La hija de Tania es una generación X, igual que yo, y sus nietos son generación centennial o generación Z. Sin embargo, me di cuenta que había como una especie de jabón perdido. Y con Valentina vengo ya trabajando en varios proyectos teatrales, como el caso de Negro. Muchas gracias a quienes nos apoyaron con la obra Negro. Y Valentina es generación millennial. Y me di cuenta que cuando nosotros nos reuníamos, por ejemplo, a almorzar, Tania, Valentina y yo, cuando Valentina hablaba, Tania había cosas que no captaba. Y yo no entendía por qué. Y entonces nos dimos cuenta que realmente había una brecha generacional, porque Tania no tuvo mucho contacto con lo que son la generación millennial. Eso me pareció a mí divertidísimo. Entonces yo dije, bueno, aprovechando que yo tengo cosas que decir, que contar sobre el contexto venezolano de lo que está pasando, yo voy a aprovechar porque la verdad que sí escribí esta obra para ellas dos, porque me parece una oportunidad maravillosa de reflejar lo que estamos viviendo en el día a día los venezolanos y al mismo tiempo contrastar esas dos generaciones, ver cuáles son sus anhelos, cuáles son sus esperanzas, qué es lo que ellos han aprendido dentro de su propio contexto. Eso me inspiró mucho porque en el caso de Tania, ella es una mujer con mucha sabiduría, y en el caso de Valentina es una mujer que es millennial y también tiene una sabiduría y tiene como un entendimiento de hacia dónde va el mundo. Ellos son los que están como construyendo los nuevos contextos del mundo. Lo complicado de esto fue entrelazar todo lo que son las anécdotas del choque, porque ellas en la obra chocan literalmente sus vehículos, y luego al mismo tiempo poder contrastar estas dos generaciones que no hablan el mismo lenguaje. Para que tengan una idea, y eso lo van a ver en la obra, por ejemplo, el personaje de Valentina habla de palabras como sugar daddy, y el personaje de Tania en su vida ha escuchado esa palabra. Pero en la vida real, Tania no sabe lo que es un sugar daddy. Y nosotros se lo explicamos un sugar, que para un sugar no es sí. No, eso es verdad. No, pero de verdad, y eso es lo honesto y lo auténtico que tiene esta obra teatral. Entonces, para mí lo complicado es poner a estos dos personajes a entenderse desde dos mundos totalmente distintos. El personaje de Tania, que representa a una mujer que ya tiene sus nietos, es un personaje que no maneja bien la tecnología, porque es una persona que es abuela que no creció como nosotros ya con el internet, y el personaje de Valentina es al revés, es que todo lo maneja de la tecnología, es una joven que es nómada digital. Entonces lo más complicado fue ponerlas a ella en una misma sintonía, pero fíjate que al final esto se logra a través de nuestra propia cultura venezolana. Porque los venezolanos, de eso sí nos tenemos que sentir orgullosos. Los venezolanos podemos ser unos parranderos, otros unos bandidos, otros educados, otros lo que sea, pero al final tenemos un componente humano que nos hace buena gente. Bueno, en primer lugar, Valentina, pues tal cual, millennial, pero demostrando también que esa generación millennial está dispuesta a comerse el mundo. Valentina no solamente es actriz, sino que fue la directora de Negro, que acaba de presentarse hace 2 fines de semana, y ahora viene a dirigir este show. ¿Cómo es el reto de actuar y dirigir esta obra? O sea, de ser parte de divino. Es sabroso porque yo simplemente, bueno, le digo el texto que me encanta. La Elvia se inspiró en nosotras dos y sacó muchas anécdotas de nosotras que están en la obra y anécdotas personales. Entonces, ya cuando tú entiendes el texto, entiendes la situación, investigas cómo es una inspectoría de tránsito, entiendes todo el proceso de seguros. De hecho, fuimos a un sitio de seguros
de unos amigos y estuvimos como 2 horas ahí hablando y mira, ¿cómo es el tema de los seguros? Ajá, ¿y qué pasa si choca? Y entonces, bueno, investigamos muchísimo y después, bueno, empezamos a leer Tania y yo, íbamos leyendo y ya de tanto actuar se hace más sencillo realmente, ¿no? Porque, claro, esta es una apuesta en la que está la comedia constantemente y es un tema de situación, ya de por sí la situación de dos personas tan distintas en una inspectoría de tránsito en Venezuela, donde además no hay patrulla, ¿no? No hay gente que levante el choque y uno ya esté en ese sitio, en un baño sin papel toalla, con el café que sabe mal. Pero además, bueno, hay aire acondicionado, están matraqueando. Entonces, esta mujer quiere manipular al inspector de tránsito, pero hacen cualquier cantidad de cosas para manipularlo. Y yo digo, no, estas son simplemente situaciones actorales, en donde, bueno, yo tengo muy claro a qué ocurre esto, en este espacio ocurre esto. Y bueno, en ese proceso de lectura, de interacción con Tania, poco a poco fue fluyendo y fuimos, claro, generando las situaciones necesarias para que esta comedia funcione y bueno, esperamos que todo el mundo las disfrute. Bueno, a mí la verdad me pareció sabroso el proceso, lo disfruté mucho. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de cada uno de los personajes. ¿Qué caracteriza, más allá de ser de distintas generaciones, al personaje de Tania y al personaje? ¿Qué es lo que más destaca en cada uno de los personajes? Bueno, por lo menos en el personaje de Tania y en el mío, en ambos, y para nosotros uno de los temas principales que se maneja aquí es el tema de la comunicación. De hecho, Tania, si estuviera aquí sentada, estuviera diciendo eso. El tema de la comunicación es muy importante. Cómo las redes o cómo el tema tecnológico nos ha incomunicado. De hecho, eso es algo que plantea el personaje de Tania, en el que habla cómo ella es una mujer de ya de tercera edad, que es una mujer que tiene nietos que vienen a la casa, que no le prestan atención porque están todos metidos en el teléfono. Todas estas personas piden delivery para cumplir y salir del paso. O sea, que ya el tema de la comunicación entre todos está bastante fracturado. Y cómo eso a ella le afecta, como la parte reflexiva de su personaje.